¿Sí? Ahora estamos con audio. Hola. Tuvimos algunos problemas técnicos con el audio. Bueno, buenos días en este día domingo, en el tercer día del taller de planificación territorial. Eh, Hoy día vamos a tener dos momentos, que en el fondo es ahora la charla que vamos a tener con Marcelo, que está aquí a mi lado, acerca de tierra y bioregiones. Y a la una vamos a tener el conversatorio final con los talleristas, todos los talleristas que fueron parte de este primer taller de planificación territorial. Para presentarles a Marcelo, Marcelo es arquitecto de la Universidad de Chile, tiene 30 años de experiencia en arquitectura y construcción en tierra, tiene el premio Tecnología Fermín Vivaceta del Colegio de Arquitectos, es representante de la Cátedra UNESCO en Chile en Habitar Sustentable, tiene el premio Homenaje Pionero de Arquitectura y Construcción en Tierra, Terra World, y está aquí hoy día para que conversemos acerca del territorio, así que bienvenido Marcelo. Gracias, Catita. Bueno, buenos días a todos. En realidad, eh, a- aparte de la partida fallida recién, que lo que quería decir yo era de estar muy satisfecho y contento con el evento que se está realizando a partir de Gremio Constructores Chile, una institución que está intentando retomar la condición de sostenibilidad para el habitar en Chile y de la cual me siento muy honrado de pertenecer y paso a la exposición de mi trabajo. Ya, eh, lo mío tiene que ver siempre con tierra, ¿ya? Mi vida está basada en la construcción con tierra, en la arquitectura y en la materialización de la tierra como un material pertinente y de futuro para la arquitectura y la construcción eh, más sostenible del planeta, según mi opinión y la de muchas personas entendidas en construcción. El título Adobe, Bioregión y Territorio se trata de recomponer la imagen de qué manera podemos a través del adobe generar una entre metáfora y parábola respecto a la condición del territorio respecto a la sostenibilidad. El tema del territorio es incidente en toda la manipulación que se haga de los proyectos, porque en definitiva el sentido que tiene este seminario es poder instalar el hecho de que el territorio y el análisis del territorio es básico para el tema de constituir los parámetros de sostenibilidad de un proyecto, ¿ya? El tema de las exposiciones anteriores tiene que ver con identificar los elementos del terreno con las personas pertinentes, de manera que se produzca una especie de criterios de salud territorial para poder enfrentar el problema del diseño posterior arquitectónico y constructivo, ¿ya? Y yo voy un poco más allá haciendo un análisis de lo que es el sistema territorial y para eso quería partir presentando primero lo que es la Tierra, ¿ya? El adobe es el diálogo de la materia con el sismo, ¿ya? El hecho de enfrentar un evento que se llama telúrico tiene un poco que ver con la condición territorial, nacional y atávica del pueblo chileno frente al tema de los sismos, y buscar el lenguaje auténtico a la bioregión ha sido la búsqueda de este trabajo. Este trabajo consiste en provocar un entendimiento entre las tecnologías y la materia, en este caso el adobe, y buscar a través del ejercicio de esta técnica del adobe, que es una técnica bastante virtuosa y bastante sostenible, que voy a pasar a demostrar por qué es tan sostenible, ¿ya? Y que sirve perfectamente para identificar los criterios de calidad en respecto a los sistemas de construcción sustentable, ¿ya? Para eso, lo primero es entender qué es lo que es la Tierra, ¿ya? La Tierra, a partir de todas las interpretaciones y de todos los usos que se hace de ella y de toda la vigencia y preponderancia que tiene en este minuto como material base del cambio de paradigma respecto al tema en que estamos enfrentados con el tema de la pandemia y de las infecciones en el planeta, podríamos decir que para efectos constructivos la Tierra no es más que un conjunto de granos, ¿ya? Esto que se ve aquí en la pantalla es exactamente lo que es la Tierra en todo el planeta, en todo el mundo, en todos los climas y en todos los territorios. ¿Ya? La Tierra es solamente un problema mecánico-físico
ya de una composición de granos que se articulan mediante una granulometría que se llama y que tienen un pegamento que se llama arcilla y otro semipegamento que se llama limo y que estos dos pegamentos constituyen el elemento aglutinador y que conforma y constituye la cohesividad en el material. ¿Ya? Finalmente, las gravillas son parte fundamental de lo que es el suelo, así como las arenas, también las arenas más pequeñas, y finalmente los limos, que son una fracción más nanométrica de las mismas arenas, que tienen una composición granular. Esto quiere decir que son esféricas, esto quiere decir que tienen una constitución que de alguna manera es la representación de una arena en una dimensión nanométrica, y esto todavía no llega a ser un elemento constructivo porque todos los elementos que constituyen la construcción están basados en la cohesividad y en constituir elementos monolíticos, y la Tierra se constituye monolíticamente a partir de esto, de la arcilla. Es la arcilla la que pega los granos de arena, la que recompone la materialidad para constituir un elemento constructivo. En todas las técnicas de construcción no es otra cosa que la arcilla la que genera la cohesividad y la que genera la calidad tectónica del suelo sobre la cual se constituyen las culturas constructivas en tierra, en Chile y en todo el mundo. La, 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 la arcilla la voy a pasar a mostrar en un video. Es que me parte el video. Aquí está. Ahí tenemos el ejemplo de qué se trata una arcilla, de qué se trata el trabajo de la arcilla. La arcilla, como la vimos en ese espectro de imagen anterior, son las placas nanométricas que por atracción estática en relación al agua y a generar un componente que se llama cara a cara o atracción borde-borde, ¿ya? Generan una atracción que finalmente es lo que constituye la cohesividad. El pegamento se constituye a partir de un elemento que es de tipo eléctrico y que de alguna manera estas placas se conectan unas con otras a través de un factor estático y generan la cohesión y generan la atracción y finalmente generan el elemento monolítico, ¿ya? Este elemento monolítico que se conjuga con los limos, ¿ya? Y que los limos tienen casi la misma partitura nanométrica en el caso de la Tierra, digamos que podrían definirse como los componentes cohesivos de la Tierra, ¿ya? Estos componentes cohesivos de la Tierra son muy importantes porque son estos componentes los que en las caracterizaciones que nosotros hemos hecho en todas partes del mundo son las caracterizaciones que definen los porcentajes de arcilla y los que finalmente definen las características del paisaje. El paisaje siempre está constituido por la misma técnica, que es esta que vemos acá, ¿ya? La técnica del adobe es una especie de trance, ¿ya? Corporal con respecto al cuerpo y la materia, ¿ya? Que genera un elemento paralelepípedo que se llama adobe y que este elemento en los términos constructivos en todo el planeta no es más que la respuesta humana y de la civilización a una fórmula de construcción muy ancestral y muy básica que tiene más de 11.000 años y que de alguna manera es el reflejo de lo que constituye la sostenibilidad pura en tierra, ¿ya? Esto en tierra constituye un elemento que es gravitacional desde sus inicios. Digo gravitacional porque todos los elementos que aparentemente forman parte de los prejuicios respecto a los adobes tienen que ver con los temas de trabajabilidad, ¿ya? De duro trabajo, como se dice en el campo, hacer adobes, cortar adobes con una pega muy exhaustiva, y el ejercicio de las últimas horas en tierra en la técnica de adobe me ha permitido constatar exactamente lo contrario, que la técnica es una técnica muy inocua físicamente, que requiere muy poco despliegue. En la tierra se maneja a nivel de suelo, la tierra se amasa con paja y se define a partir de un comportamiento corporal que es muy poco esforzado. Vemos aquí que la tierra se vacía en los moldes y que los moldes finalmente no tienen un sacrificio muy grande respecto al tema del peso.
¿ya? Como normalmente se le atribuye al adobe. Finalmente, esta es la única técnica que resuelve el problema del peso, porque es una técnica que se basa en el sol, en el secado de los elementos de tierra, y que disminuye entre un 40 y un 60% su peso, y que por lo tanto podríamos decir que es la única técnica que se trabaja a tierra seca, porque finalmente la construcción se hace con la tierra seca. La tierra seca es la más liviana de las construcciones, de todas las técnicas de construcciones con tierra. Podríamos definir que la quincha es una técnica húmeda, y que como técnica húmeda es de alguna manera más esforzada y más sacrificada que esta, porque esta es la única técnica que permite secar en el suelo y levantar los elementos cuando están livianos. Y por lo tanto ni el tapial ni la quincha podríamos decir que son técnicas tan descargadas de esfuerzo físico como lo es el adobe. Así que esto lo digo a manera de constituir una nueva visión de lo que se pretende siempre especular con respecto al sacrificio del tema de la construcción con adobe y todos los esfuerzos que conlleva, que son totalmente infundados y falsos, ¿ya? Este ejercicio con 3 personas constituyó, según lo que se ve en el dibujo, un ejercicio de construcción de 50.000 adobes para la construcción de 4 casas en un sistema de vivienda patrimonial moderna, que la paso a detallar al final de la exposición, y que ahora estoy mostrando solamente el ejercicio de esta especie de ejercicio de energía humana, ¿ya? Que constituye la técnica del adobe. El tema de las bioregiones lo organizo a partir de una nominación a la cátedra UNESCO para la Fundación Jofré, a la cual yo pertenecía, y que me hago cargo, digamos, de la investigación sobre los temas de territorio en Chile, sobre la base de 8 universidades, ¿ya? Que son las universidades de Arica, Antofagasta, La Serena, la Universidad de Chile, la Santa María, y del sur la Bio Bio y la Universidad de Talca, junto con la de Concepción. ¿Ya? Esta foto es inédita, la encuentro insólita, porque aquí está la representación de lo que es la academia, ¿ya? Tomando la decisión de investigar en tierra, cosa que no sé si era plenamente consciente por todos los participantes, pero digamos que en la primera parte ocurre en el norte de Chile. La primera investigación se basa en una investigación de los valles transversales, de los 7 valles transversales de la región de los 7 valles transversales de la región de Iquique, ¿ya? El valle de Tarapacá, de todos los valles, y de los valles de Antofagasta, ¿ya? En esta zona, un paisaje de poca movilidad hídrica, se puede reflexionar, ¿ya? Que la construcción con tierra, a partir de las caracterizaciones que hacemos de los muros y de los elementos constructivos del territorio, ya están siempre mediante unos sistemas de construcción sobre bases de cultura constructiva. O sea, cultura constructiva significa cómo las personas van interpretando sus materiales y van constituyendo una forma y un ejercicio constructivo basado en la naturaleza de los materiales que constituyen la región y el territorio. ¿Ya? Estos son los lugares que se investigaron. ¿Ya? Se pueden ver aquí las huellas ecológicas de las antiguas civilizaciones en tierra en el norte, que su componente de degradación es casi una poesía, ¿ya? Es un desgaste que finalmente no daña el paisaje. La tierra vuelve a su naturaleza pura y constituye el habitar, así como constituye también un ejercicio que queda postergado para otras civilizaciones y para otras generaciones sin ningún problema ni daño al paisaje, y esto es constitutivo de una técnica que solo lo puede constituir el adobe, ¿ya? El adobe es una de las técnicas, o la técnica, que constituye el menos porcentaje de basura apreciable que se puede ejercer sobre el paisaje, y este es un ejemplo que se contrasta con el ejemplo actual, en donde las construcciones contemporáneas, no sé si esto parece un pueblo o un montoncito de basura en una quebrada, ¿ya? Porque seguramente el destino de esto no va a ser exactamente el destino de esto una vez que termine la vida útil de este territorio. Por lo tanto, podríamos aquí estar hablando de cuál es la nobleza de la técnica constructiva en adobe, ¿ya? Y podríamos empezar a hablar de qué se basa esto. Ya la caracterización de las construcciones define un muy bajo porcentaje de arcilla, un porcentaje más bien de limo,
que es el elemento constitutivo de la cohesividad de las construcciones en tierra. Y podríamos hablar de que en las zonas en donde no existe un elemento que otorgue calidad constructiva, la cultura constructiva más consecuente con eso es el ángulo de reposo, que significa no otra cosa que el acomodo de la materia en términos gravitacionales de acuerdo al ejercicio de la gravedad del planeta, y esto se llama ángulo de reposo, y este es un sistema que corre para para todos los tipos de granos y para todos los tipos de elementos constructivos que se tienen que basar en un elemento que no es constructivo, que no es cohesivo, sino que es un elemento solamente de estructura natural. Esta es la base de una estructura natural constitutiva del equilibrio y la estabilidad, básicamente la seguridad, ¿ya? Y esto es lo que en el paisaje que estoy mencionando, en el norte grande, que llega hasta la zona probablemente de Chañaral, se advierte la presencia de una identificación con el paisaje como un método de alineación constructiva con el paisaje. O sea, de alguna manera es el ángulo de reposo cuando los elementos no tienen la cohesividad necesaria para representarse como elementos constructivos estables y seguros y rígidos y resistentes. Pasamos a un tema geométrico de masa, de volumen y de geometría. Y esta geometría es toda la arquitectura en general de las grandes obras del norte, como son las iglesias, y se pueden ver en los movimientos telúricos, ¿ya? Que son verdaderos desgranes de las edificaciones en vez de colapsos y desplomes de muros, como sucede en otras técnicas constructivas también del adobe, pero en otras regiones. Aquí lo que hay es un desmoronamiento, y este desmoronamiento constituye un saber telúrico, un saber constructivo para una zona en que la seguridad es tan importante como en la zona del centro, como en la zona sur, y como en Jamaica, y como en Portugal, y como en cualquier parte del mundo. La seguridad sísmica es un elemento que la gente busca instintivamente, que los constructores se esmeran en llegar a una definición que les permita la seguridad en el habitar. Y este es un claro y bello ejercicio de cómo se constituye una seguridad no basada en la perfección y como dijera, en el elemento constructivo contemporáneo perfecto y resistente. Este es un elemento que se desmorona y que las comunidades vuelven a constituir, pero que no constituye peligro ni daño para la seguridad de las personas. Estos son desmoronamientos. ¿Ya? Nosotros hicimos un trabajo en toda la zona de restauración después del terremoto del 2005 en la zona de Iquique, y pudimos ver que los daños principalmente tenían que ver con los materiales contemporáneos que generaban patologías y comportamientos totalmente disruptivos en estas metodologías que son ancestrales y que contienen una cantidad de conocimientos como cultura constructiva que los hacen totalmente confiables, ¿ya? Después pasamos a la zona del norte chico, que le llamamos acá en Chile. El norte grande está constituido por este elemento que, por tener pocos ríos, por tener poca sedimentación y pocas arcillas voladas, tiene pocos elementos constitutivos de la cohesión, por lo tanto son construcciones que en la caracterización quedarán como construcciones de muy baja cohesividad. En la segunda zona del país, que es la zona desde Vicuña hasta Santiago, por la zona de los Andes, pasando por los pueblos de tierra que están todos en la base de la cordillera y en el piedemonte del paisaje chileno, del norte, ya los dispositivos cambian completamente porque cambia la hidrografía de la naturaleza de la construcción, y por lo tanto aparece otro sistema constructivo, también para la técnica del adobe, que lo paso a mostrar en unos videos que me parecen muy reveladores de qué es lo que quiero plantear, ¿ya? Este es un ejercicio educativo con arena fina y agua, solamente sin elementos cohesivos, para demostrar de qué forma la materia pura, sin cohesividad, tiene su propia naturaleza estructural y gravitacional. Tiene su componente estructural mínimo que se representa y que se mejora a partir del pensamiento constructivo de los constructores, de nosotros, los constructores y los arquitectos.
estamos al aire otra vez. Pido disculpas por el tema técnico. Ya estamos tratando de trabajar con unos videos muy pesados desde el disco duro y sufren algunos estrangulamientos, así que continuaremos con la charla. Estábamos en la zona del norte chico, en donde la técnica del adobe se constituye como la técnica representativa de la mayor excelencia constructiva que he conocido yo en todo el mundo respecto a una técnica antisísmica en adobe. Y paso a explicarlo de la siguiente manera. Un necesario... Este es el video que estaba presentando, ¿ya? En el cual estaba haciendo una explicación de qué manera este tema de la materia base, de la materia sin calidad cohesiva, ¿ya? Sirve para educativamente representar las formas como las culturas constructivas y como las personas interpretan los sistemas de construcción y de qué manera los materiales se pueden identificar como material constructivo, ¿ya? Este es un ejercicio con arena pura y agua pura, ¿ya? Y se basa como en el baldecito que hacemos todos en la playa cuando jugamos, ¿ya? Y por lo tanto aquí empieza una serie de demostraciones de video que son interesantes de apreciar, ¿ya? Este es un elemento constructivo básico mínimo. Se pegó el video. Y el tema... Y volvemos a ver. Voy a contar una anécdota de video media absurda, pero puedo decir que de lo que se trataba el video anterior era lo que voy a pasar a mostrar ahora. ¿Ya? En el ejercicio del llenado del vaso, el vaso este resistió mecánicamente en la cantidad de 1,5 kg, ¿ya? Y ahora tenemos la segunda situación, que es mejorar la condición constructivo-estructural de este mismo elemento, ¿ya? Y aquí pasamos directamente a hablar de culturas constructivas. Como la cultura constructiva, esta es una representación educativa del sistema de configuración estructural gravitacional para el tema de las cadenas de fuerza en los elementos constructivos, y de los anteriores ejercicios, que eran este vaso con arena sola, que resistía 1,5 kg, después este vaso con arena apretado por capas, resistió 7,5 kg, ¿ya? Con el solo hecho de apretar por capas y no apretar el volumen completo. Y ahora pasamos a un sistema que se llama fragmentación, que es la recomposición de fuerza de las cadenas de fuerza de los ciclos comprimidos del elemento constructivo, en donde se pueden ver los mejoramientos estructurales de la misma materia, del mismo componente de combinación constructiva, y finalmente se puede determinar que la calidad estructural de un elemento de tierra, o de un elemento de arena, o de un elemento de un material que apreciadamente por los humanos es un mal material de construcción, en definitiva no existe el material malo de construcción. Lo que existe somos los malos constructores, ¿ya? Los materiales no son malos de por sí, lo que son malos son las interpretaciones y las culturas constructivas que hacen de los materiales unos materiales inapropiados, mal empleados, y cuya cultura constructiva no está suficientemente desarrollada para constituir una arquitectura luminosa y brillante como debiera ser la arquitectura con materiales naturales, ¿ya? Esta es una manera de mostrar un poco educativamente de qué está constituida la naturaleza, de qué están constituidos los materiales naturales. Los materiales naturales en sí mismos nunca han sido malos, solamente que no entran en la categoría, en la normativa y en la manipulación económica de los materiales para un sistema que necesita el desempeño económico de todas sus maneras de interpretar las calidades y los territorios de las soluciones constructivas,
Por lo tanto, aquí paso a explicar un ejercicio que hicimos nosotros en el norte también, donde encontramos este empleo, ¿ya? Esta es la salitrera María Elena, que se desarrolla hace más de 100 años, ¿ya? Cuya constitución estructural antisísmica y constructiva se basa en lo antes descrito en el tema de los vasitos educativos. Y aquí podemos ver que este elemento constructivo tiene un aporte de mallas metálicas incorporadas horizontalmente. Horizontalmente quiere decir que esta construcción se hizo con un personaje que entendió que todo sistema se puede optimizar, todo sistema al pasar por un territorio sísmico, al pasar por una condición telúrica, pasa inmediatamente a ser un elemento revisable, un elemento que constituye una preocupación y un cuidado respecto a la seguridad y a la estabilidad, porque nosotros somos los constructores más excelentes en términos de estabilidad porque tenemos un desempeño sísmico que pertenece a nuestros ancestros. Por lo tanto, aquí en Chile no existe la mala construcción, lo que existe son los malos constructores, pero el pensamiento desde una dueña de casa hasta un ingeniero estructural es siempre el mismo, es siempre la seguridad, es siempre el territorio buscando que los elementos constituyan seguridad, ¿ya? Bueno, pero aquí tenemos un ejercicio de un gringo, Wilcox, un innovador patrimonial que hace 100 años hace esta innovación en la salitrera María Elena. Aquí tenemos una maqueta donde representamos la manera de desarrollar el trabajo y que es exactamente lo que los vasitos educativos estaban mostrando. Y aquí se puede traslucir los sistemas de malla horizontales con un sistema de fragmentación para constituir cadenas de fuerzas parciales y no cadenas de fuerzas monolíticas totales en los muros que constituyen la forma de falla. Al no existir forma de falla, lo que existe es un elemento de amarre completo que es gravitacional y que funciona por peso y por masa, ¿ya? Porque el adobe es la única parte de la construcción en el planeta donde el sistema funciona hacia el centro de la Tierra, hacia la gravedad. Funciona por su materia en términos de peso y funciona en su materia en términos de masa. O sea, masa y peso son los componentes de energía que posee una técnica constructiva como el adobe para defenderse de los sismos. El sismo es una fuerza telúrica que viene de abajo hacia arriba y los humanos nos hemos encargado de producir disipación de esta energía a través de estos modelos constructivos para producir que los elementos estos no se fracturen, no tengan fallas de corte y se comporten como una torta de 1000 hojas estable y segura para las personas, que es un total desmentido al hábito ingenieril de decir que el adobe es malo porque simplemente es una ignorancia de la ingeniería. No es finalmente una ignorancia de la gente y del pueblo respecto a sus sistemas constructivos ni a sus culturas constructivas. Aquí está el edificio tal como lo fuimos a restaurar y finalmente aquí se puede ver que todo lo que pasa es que el sistema es estable, el adobe es seguro y esto no tiene otra naturaleza que lo que el territorio provee para poder hacer una arquitectura. Si esto no es un material de arquitectura, como para pensar en un modelo de arquitectura brillante y de futuro, a mí me parece que no conozco otro, ¿ya? Aquí pasamos al territorio, a los pueblos de tierra, ¿ya? Con los sistemas de estabilizaciones en madera, en disipadores de madera, y aquí pasamos a un ejercicio que hicimos con la Fundación Jofre, que fue fotografiar, una vez entendido este concepto de la fragmentación, fotografiar todos estos pueblos de tierra que pasé yo y que detallé, o sea, que mostré en el plano, para en el fondo esperar un terremoto. Esperar un terremoto y ver si era verdad que esta disipación, que esta fragmentación, que este amarre, que estos cinturones, que estas cadenas, que estas correas, que todo lo que los nombres que tienen, actuaban a favor de la estabilidad y actuaban a favor del no daño, ¿ya? Porque en el adobe siempre se habla del daño y aquí yo estoy mostrando un sistema que no tiene daños, ¿ya? No estoy hablando de una arquitectura que falla, estoy hablando de una arquitectura que está pensada para no fallar, o sea, que tiene la falla incorporada, mejor dicho. Estos elementos disipadores y estos fragmentadores no son más que grietas horizontales que disipan energía en función de la masa y el peso en forma gravitacional, ¿ya? Y esto lo demuestra esta foto que nosotros hicimos por la Fundación Jofre, en donde pudimos hacer un levantamiento y una caracterización de las arcillas de estos elementos para ver de qué estaban constituidos, ¿ya? Y estaban constituidos efectivamente por la misma banda granulométrica que el norte grande,
con más elementos de arcilla, porque en la zona más central hay presencia de ríos, por lo tanto hay presencia de arcilla y presencia de limos de mejor calidad que producen una mayor cohesividad de estas tierras. Con la única salvedad y con la única condición que aquí no hay, por los ciclos estacionales inexistentes y por las no lluvias, no existe la paja, no existe la fibra, por lo tanto podríamos decir que este es el único territorio de Chile libre de paja. Y por lo tanto podríamos decir que este es el único lugar en donde no se pudo construir con paja en casi un 50% de la cultura constructiva nacional, porque definitivamente no, la paja no forma parte del paisaje. Y nuevamente estamos con el tema del territorio poniendo los elementos claves para la resolución de los conflictos constructivos, que son los materiales naturales propios del sector y de la región. Y aquí hay, esta foto que estoy mostrando son antes del terremoto del 85, un terremoto grado 8.4, terremoto que botó y malogró y dañó muchas construcciones en todo el norte chico, y yo estoy mostrando las construcciones que nosotros fotografiamos para poder ver cuáles eran efectivamente las maneras de disipación sísmica de estos edificios, ¿ya? Finalmente, puedo decir que con una alegría enorme pudimos constatar que poseíamos un patrimonio antisísmico, telúrico, constructivo, de una gran asertividad constructiva para poder proteger esta bella técnica del adobe de las malas interpretaciones y de la ignorancia, ¿ya? Estos son los daños de la iglesia de Combarbalá, ¿ya? Estos son los no daños de todas las edificaciones de los pueblos de tierra de la zona comprendida entre Vicuña y Santiago, y con esto puedo afirmar y aseverar que en Chile, en todas estas construcciones, sí existe una técnica antisísmica, ¿ya? Aquí hay otra técnica antisísmica mucho más peculiar, mucho más particular, que es nosotros le pusimos el adobe pobre, que es el adobe de la gente que no tiene los términos constructivos ni los materiales necesarios para producir estas otras bandas fragmentadoras, y que sencillamente colocan un elemento que se llama como un espolón, ¿ya? Un espolón de madera, y este espolón de madera produce que en la constitución del evento sísmico, en los 26 o 36 segundos que dura el terremoto, estas construcciones se parten, se dañan, se fracturan, se colapsan, pero no se caen. Este espolón no tiene otro objetivo que producir que no muera la gente a partir de un conflicto que genera la fractura y el daño, y de manera que este espolón lo que hace es una especie de estribo de amarre para que la cuestión muera, pero no mate gente, ¿ya? Y este elemento constructivo puede verse aquí en las construcciones que está puesto aquí en la esquina, que estas construcciones están dañadas, son abandonadas porque pierden su calidad estructural, pierden su cohesión, pierden su integridad, y por lo tanto pasan a ser construcciones que hay que rehacer, ¿ya? Aquí se puede ver un sistema que tiene los dos modelos, y los dos modelos pueden verse claramente cuáles son los desempeños que tienen, ¿ya? Este tipo de inteligencia constructiva, ya cabe destacar que se produce solamente en el ejercicio del hacer, se produce solamente en el ejercicio de las culturas constructivas que permanecen frente a un problema en forma abnegada, frente a un material débil y con pocas condiciones de prosperidad, pero que finalmente con los años llega a un modelo y a un tema antisísmico único en el mundo, ¿ya? Lo puedo decir porque a partir de seminarios y viajes de sismo en tierra que he estado, ya he podido ver esta misma solución en muchos otros países, lo que me motivó a hacer esta búsqueda de los dispositivos antisísmicos y que componen esta base constructiva de la construcción con adobe, ¿ya? La construcción con adobe, como estaba explicando, que está provista de estos modelos, es indestructible. Por lo tanto, aquí se pueden ver cómo se caen los estucos de cemento que están grampeados y pegados con malla y que se desprenden de los muros, pero no se caen los muros. Y se puede ver que las construcciones sufren daños que son funcionales a su modelo antisísmico, no daños que son componentes de perjuicio y componentes de peligro. Estos son daños que se alinean, que se trazan dentro de una estructura que está previamente determinada para que ocurra de esta manera. Por lo tanto, podemos decir que es una arquitectura en adobe que no tiene daños, que lo que tiene es un mecanismo de defensa antisísmico para proteger su integridad en los muros y en el edificio en su conjunto. Aquí están las fórmulas, cómo se compone esta traba, cómo se amarran estos elementos.
Esto se puede ver que funciona por peso. Estos elementos están trabados a través de medias maderas, de sacados, digamos, que se comprimen por el peso del muro y que su desempeño en tracción sobre la estabilidad del muro consiste en que el peso los aprieta de tal manera que estos elementos traccionados poseen un desempeño que es de alta calidad. Aquí se puede ver ya que donde está la grieta en el muro justamente donde se produce una fisura del tipo tradicional en las construcciones que tienen fibra, que son los muros que son los adobes del sur, que es la arquitectura en adobe del Santiago hacia el sur. Se puede ver que la ruptura del muro se produce donde está la ruptura del elemento fragmentador, del elemento del dispositivo antisísmico, del elemento disipador de energía. ¿Ya? La grieta acusa que el sistema funciona. Aquí están las construcciones abandonadas, 50 años, 70 años, 100 años, abandonadas por sus culturas bajo el paradigma de la desocupación en favor de las ciudades y la desocupación del campo chileno y del territorio sobre el malentendido de las construcciones inseguras y defectuosas de adobe no existen como tal. ¿Ya? Este tramo virtuoso de territorio en Chile hace parte de una demostración que necesita solo terremotos para seguirse declarando como tal. ¿Ya? Hace parte de una declamación constructiva que necesita ser revisada sismo a sismo para que definitivamente esté en la academia, esté en los dispositivos normativos, esté en la ingeniería, esté en los elementos de explicación de estos fenómenos, en condición de poder rehabilitar esta técnica en favor de las personas que necesitan los recursos para poder lograr su sostenibilidad y su habitar de una manera económica y progresiva en el territorio chileno. ¿Ya? Y finalmente tenemos la zona centro-sur, que es la zona donde aparece la fibra, que es la zona donde tenemos la presencia de la paja, porque los ciclos estacionales de invierno, en verano, otoño y primavera producen la lluvia, por lo tanto producen el pan, por lo tanto producen el trigo, por lo tanto se produce la bendita fibra que estructura todas las culturas tradicionales de arcilla y fibra. ¿Ya? Para el sur buscamos un modelo para la técnica constructiva de tierra y fibra, en donde la fibra es el elemento que genera la autosuficiencia del método constructivo sísmico en adobe. A diferencia del norte, en donde no hay fibra, y lo que tenemos que hacer son componentes gravitacionales que se basan en disipación, en fragmentación y que se recomponen a partir de unos elementos de madera gravitacionales, ya que son planimétricos, o sea que recorren la construcción completa, generan una línea gravitacional que protege la construcción en términos de una cota sísmica. Son diferentes cotas sísmicas de amarre que protegen la construcción. En el sur podemos ver que la técnica cambia porque se produce el modelo virtuoso de la fibra. El modelo virtuoso de la fibra significa que la fibra empodera a la tierra en términos de 500, 1000% en sus calidades estructurales, solo a partir de la presencia de arcillas que permitan el pegamento de la fibra respecto a los componentes granulares de la tierra. O sea, la primera foto donde se veían los componentes granulares, todos esos componentes forman parte del adobe, pero además forma parte del adobe una fibra que está pegada a una arcilla y que hace el trabajo estructural, ¿ya? Y que genera un modelo de autosuficiencia que otorga ductibilidad, porque genera elasticidad, capacidad de formación elástica y resistencia, todo esto en un solo elemento que es la fibra, y todo unido a un tejido interno del muro a través de los aparejos, que son las maneras como se ponen los ladrillos en el muro, que es una especie de tejido que permite que el muro sea un elemento monolítico, ¿ya? Y que este tejido finalmente es la forma como se defienden bajo el peso y bajo la masa los muros de adobe en el sur. ¿Ya? Y aquí se puede ver la confianza sureña en la fibra. Aquí no hay elementos horizontales, aquí hay una confianza absoluta en que el adobe resuelve los problemas los problemas constructivos de cualquier índole, porque si podemos ver este ejercicio, aquí no está presente lo de los temas de un elemento constructivo débil. Aquí hay la presencia de un elemento fortalecido en su interior a través del ejercicio de la fibra. ¿Ya? Y la arquitectura obviamente
responde a esos parámetros. La arquitectura brilla con una calidad estructural que, si no es tocada por las personas y bajo la ignorancia académica y bajo la ignorancia de las normas y bajo las ignorancias gubernamentales respecto a los criterios de construcción con adobe, ya las construcciones no sufren daño. Las construcciones que sufren daño, ya se ha dicho en todos los foros, ya que es por la intervención, que es por el descuido, que es por la lluvia, que es por la mala mantención, y no por los edificios en sí mismos. Los edificios están hechos por constructores tan responsables como nosotros, ancestrales a nosotros, padres y abuelos nuestros, que tenían un cuidado tan importante y responsable como nosotros respecto a la estabilidad de los edificios. Así que acusar al patrimonio de que tiene defecto me parece una insolencia patrimonial que ofende a nuestros ancestros, verdaderamente. Y este pueblo, digamos, tienen el abandono y tienen la ignorancia en su contra, porque efectivamente esta investigación no se puede avanzar hasta que no se prueben con caracterizaciones y con investigación lo suficiente para poder comprender exactamente por qué en el sur no existen los elementos atiesadores, los elementos fragmentadores, y sí existe una confianza tan enorme en el tema de la fibra, ¿ya? Una fibra que produce daños monolíticos, daños integrales al edificio completo, como podemos ver aquí en una falla de corte del edificio, que finalmente daña no solo el muro, sino que la pieza, sino también el edificio completo, porque la estabilidad y la resistencia total del edificio se ve afectada por este conflicto. Pero que probablemente tiene una explicación y que debemos ser responsables en buscar la explicación en vez de buscar la descalificación de un sistema cuando pruebas tiene de que el sistema funciona, ¿ya? Además, a raíz de esto se establece una norma chilena que por fin llega a partir de la norma peruana a instalarse en la ingeniería chilena y que permite los proyectos de intervención estructural y de protección de las construcciones antiguas y no nuevas, como si hubiera alguna diferencia entre las antiguas y las nuevas. Si las nuevas las construimos iguales que las antiguas y son tan buenas como las antiguas, ¿por qué tenemos una norma solo para las antiguas si podemos hacer construcciones nuevas basadas en lo antiguo y esas no están calificadas para ser habilitadas como construcciones en adobe? Parece una contradicción, y aquí tenemos el ejercicio de la mesa sísmica en Perú. Aquí se puede ver todo lo que estamos hablando, ¿ya? Aquí se puede ver los muros mal hechos, la esbeltez inadecuada, la masa inadecuada. Aquí podemos ver todos los problemas que tiene la arquitectura presente en adobe por desconocimiento de los parámetros ancestrales de estabilidad de los edificios. Aquí lo que estamos viendo y lo que se hace en Perú, que bendito sea el día que hicieron esta mesa sísmica, porque esto permitió a la ingeniería trabajar con factores empíricos, con factores reales, y no con factores de cálculo que jamás van a existir, porque solamente cosiendo los materiales podemos meterle números, y todos los materiales naturales no tienen números. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con los materiales si no tienen números para meterlos en la ingeniería? ¿A dónde? Entonces, la ingeniería en Perú se dedica y hace este ejercicio de estabilización en base a las mallas. Y aquí se puede ver cómo un edificio no es protegido en su integridad, porque este edificio se rompe, se daña, se fractura, se colapsa, pero no produce daño y perjuicio a las personas, porque son los desmoronamientos y los vaciamientos de los muros los que finalmente matan a las personas que habitan en la adobe, ¿ya? Esta técnica de confinamiento que se llama, que nosotros le llamamos malla en piel, se difunde, ¿ya? Y ahora poseemos una norma chilena que permite reconstituir esta manera de estabilización hacia la arquitectura ancestral y a la arquitectura antigua de una manera consistente, normativa y legal, entre comillas. Aquí están los ejercicios que hemos hecho nosotros con mallas de acero, porque tenemos un conflicto con la malla
peruana, que me parece a mí que es una malla un poco orientada a la investigación, la malla Tensar con la que se ejecuta la investigación peruana tiene un financiamiento y una promoción de parte de la malla que a mí me parece no del todo debido y por lo tanto a nosotros nos parece que es más conveniente hablar de mallas en términos estructurales y no de marcas, porque las marcas siempre son negocios. Y aquí tenemos mallas de acero electrosoldadas en Chile, estabilizando construcciones como una forma de ortopedia, porque finalmente aquí no hay una cultura constructiva, aquí hay un elemento ortopédico que se pone al servicio de la estabilidad de un edificio dañado, enfermo, eh, con carencias estructurales, ¿ya? Y se le permite, a partir de esto, su rehabilitación estructural para una nueva vida de 100 años más que quizás cuántos van a durar estos modelos, pero que no constituyen un modelo constructivo de tipo ancestral ni un modelo constructivo de tipo cultural, sino que más bien son una especie de ejercicio de reforzamiento y de mejoramiento para no perder patrimonio. ¿Ya? Aquí están todas las construcciones que hemos restaurado en el sur, en las cuales le hemos devuelto la vida al espacio público, la vida a los pueblos, la vida a las señoras, la vida a la gente deprimida con sus casas rotas, con sus edificios colapsados, que los cuales hemos podido poner nuevamente en vida para poder rehacer estos bellos pueblos. Y aquí están nuestros ejercicios de casa, que son las únicas que contienen todas las tecnologías, por supuesto, constructivas de excelencia, las casas patronales, por supuesto, ¿ya? Y que son finalmente las que motivan un proyecto que yo empiezo a ejecutar, que, que más que una casa patronal es una casa esquina, que es una casa que está basada en el hecho de recomponer todas estas técnicas y poder, en el fondo, a partir de todas estas técnicas, ¿puedo seguir hablando? Sí. Y a partir de toda esta investigación, hacer un ejercicio de recomposición antisísmica estructural en la técnica del adobe. ¿Ya? Es un ejercicio de 4 casas que se construyen aquí en la comunidad, en Peñalolén, y se desarrollan mediante un sistema de construcción in situ, ¿ya? Como es todo el adobe, por supuesto. Cuando no existían los camiones, las tolvas, ni los elementos de transporte, el adobe era la única técnica que se tenía que hacer totalmente en terreno, porque son cientos de toneladas las que se desplazan en una construcción, que al mismo tiempo son las mismas cientos de toneladas que hacen el trabajo de la seguridad y de la integridad y la estabilidad constructiva. ¿Ya? Esta construcción que nosotros hacemos acá de 4 casas en un condominio, en un sistema de condominio, porque en la comunidad no existe nada de condominio, ni un condominio es la ilegalidad pura. ¿Ya? Este sistema pretende una arquitectura que tenga visos o trazados de una arquitectura contemporánea en la cual se pueda pensar que la técnica más ancestral de todas las técnicas de la civilización y de la humanidad pueda ser un objeto de inspiración para una arquitectura del futuro sostenible y económica, principalmente económica, porque esto se hace con la tierra del lugar. Todo esto no comprende más que el uso del territorio para configurar una arquitectura y para configurar un tipo de construcción que no dañe el planeta y que finalmente haga el ejercicio de la calidad estructural que necesita un país sísmico como el nuestro, que nos hace tan buenos constructores a todos. Gracias. ¡Bravo, bravo! Deja de compartir. A los embolsadores, como mujer metálica. Ya, muchas gracias, Marcelo. Tengo unas preguntas que llegaron mientras estábamos en la charla. Sebastián Gutiérrez pregunta: en las últimas décadas el adobe como método constructivo ha sufrido muchos prejuicios y ha perdido validez entre la gente. ¿Cuáles crees tú son los prejuicios más comunes e infundados?
¿Estoy en cámara? Sí, puedes hablar, sí. Yo creo que no se puede hablar de prejuicio, porque un prejuicio es algo que contiene un nivel de conocimiento. Cuando es pura ignorancia, ¿ya? Se establece un prejuicio que es que etimológicamente es una mala definición de la palabra. Porque prejuicio significa conceptos que se abordan respecto a un tema. Cuando no existen conceptos para abordar un tema, lo que hay es sencillamente una descalificación y sencillamente una manera de desprestigiar un sistema sin conocerlo, ¿ya? Aquí nadie se ha hecho responsable de la investigación, de la comprensión, del trabajo sobre las patologías y sobre los sistemas en forma educativa. Las universidades han rehuido permanentemente el hecho de la construcción con tierra, ¿ya? Basado en mero globalismo que no tienen nada que ver con el territorio. Por eso este ejercicio de territorialidad es tan importante, porque de lo que se tiene que hablar es exactamente de dónde estamos parados y de qué manera con lo que estamos parados somos capaces de hacer las cosas. No una arquitectura fatua, ¿ya? Que no dice nada y que finalmente es un montón de elementos que en este minuto todos los miramos con el desprestigio al revés, porque si esta pandemia ha servido para mostrar algo, es exactamente una arquitectura que no tiene ningún sentido. Una arquitectura que exige unas cantidades de energía, unas cantidades de desplazamiento, unas cantidades de no pandemia, unas cantidades de cosas que son todas inapropiadas y que no hacen parte de de los elementos sanos que constituyen una construcción y una arquitectura del futuro. Yo creo en la arquitectura del futuro totalmente, totalmente. Creo que se termina con esta pandemia un ciclo de arquitectura y de construcción que no tiene ningún destino, porque finalmente nos ha llevado exactamente al punto en que estamos, debido a que si a algo le podemos echar la culpa de la extracción de materiales naturales, aparte de las minas y aparte de cosas que son muy icónicas, es a la construcción. La construcción aborda el 40% de la energía del planeta en todos los elementos de industrialización, de movilización, de construcción, de energía disponibles para la construcción. ¿Acaso no tenemos que intervenir la construcción para intervenir el modelo de sostenibilidad del planeta? Es lo primero que tenemos que hacer. No son prejuicios, son ignorancia. Nacho Conde pregunta, ¿crees que al cambiar el material de las techumbres en las construcciones de adobe de una original de mayor peso, la teja de barro, por una moderna y ligera, el zinc, afecta el comportamiento de los muros? Sí, afecta el comportamiento de los muros. Porque definitivamente en el caso de la estabilidad de los muros, ya la conversación que se produce en los muros en un terremoto, que es un diálogo en que están todos los muros metidos intentando estabilizar el muro y recomponer los movimientos telúricos para poder lograr el no daño en el edificio, está basado en el peso del techo. El techo acompaña el modelo gravitacional del peso y de la masa de los muros en un cierre virtuoso y constructivamente eficiente para que los muros en su diálogo a través del techo y del peso del techo estén recomponiendo una base constructiva de un modelo estructural íntegro. Sí, en el norte, por ejemplo, vemos que no hay construcciones de tejas porque por lo mismo que hay poca arcilla y hay poca leña para coser tejas, lo que más vemos son totoras, ¿cómo se llama el pasto este? El coirón, ya, y vemos otro tipo de cubiertas, y ahora vemos zinc, porque están siendo reemplazadas progresivamente por cubiertas también livianas, pero como tienen modelos de disipación sísmica a través de elementos fragmentados, no tienen el peligro de los elementos elásticos del sur, que sí necesitan un techo que acompañe ese diálogo de los muros en su defensa antisísmica. Así que sí, el techo es totalmente importante, y no solo por el tema del peso, sino que porque sus trazados respecto a la conversación entre los muros y sus estructuras permiten la integridad del edificio. Es parte, un 30% de la calidad de la construcción, en la construcción de adobe, es el techo solamente por el hecho de ser un elemento de amarre, de cierre terminal. Felipe Gutiérrez dice, hola Marcelo, ¿hay algún estudio de cómo se portaría el bambú o coligüe como malla en lugar del acero? En el reforzamiento, me imagino. No hay.
y yo creo que es una investigación más, ahora que estamos enfrentados a los materiales naturales como respuesta contemporánea, como respuesta futuro, hacia investigar de qué manera podemos reemplazar elementos naturales por otros elementos naturales que tengan este know-how, este desempeño, Sí. digamos. En general, los elementos de fragmentación y las escalerillas son elementos de amarre que se amarran en la esquina, que tienen una gran fuerza de amarre en su esquina. Entonces a mí me parece que hay que solucionar esto desde el punto de vista de los materiales, porque necesariamente se trata de reproducir las mismas condiciones de amarre y de calidad estructural. Por lo tanto no es solo cambiar los materiales, sino que cambiar el desempeño de los materiales. Por lo tanto hay mucha investigación de por medio en eso, creo. Y por último vamos a leer a Jorge Broughton, que dice: ¿qué hacen mecánicamente las fibras en un adobe? Las fibras mecánicamente producen lo que dije al principio, producen que dentro del grado de cohesión del ladrillo, dentro del grado monolítico del ladrillo, haya un grado de elasticidad, haya un grado de tracción interna dentro del elemento paralelepípedo del adobe, que en su conjunto y a través del peso produce un modelo de elasticidad en el muro en su conjunto. O sea, esta pequeña célula elástica produce que todo el conjunto de células elásticas ejercen un comportamiento en un muro que se transforma en un muro flexible. ¿Ya? Yo he estado en comportamientos de muros basados en fibra, y su comportamiento, a diferencia de los muros del norte que son fragmentados y que van disipando energía sucesivamente hasta la techumbre, estos otros elementos toman el movimiento y lo balancean en toda la edificación. Por lo tanto, lo que se produce es una especie de célula de tracción dentro de un muro que en su conjunto es un elemento traccionado internamente, completamente, y que está basado en el peso y en los aparejos, además. Aquí hay una pregunta acá de Alberto. Sí, gracias Marcelo. Quería preguntarte sobre el Super Adobe. ¿Cómo lo ves como técnica constructiva? ¿Cuál es tu opinión sobre esa innovación? Ya, esta es la pregunta del año, porque el Super Adobe es como, yo lo agradezco porque es lo que vino a salvar una conversación, ¿ya? Es lo que vino a salvar un diálogo respecto al término Adobe, ¿ya? A la palabra que invoca cosas ancestrales, ¿ya? Pero tengo que decir en favor del Super Adobe solo eso, porque a mí me parece que la reflexión granulométrica, la reflexión de la materia que está dentro de los sacos, no existe en la conversación constructiva como cultura constructiva. No, tenemos que constituir una cultura de arquitectura ensacada, en donde hablemos de la tierra, no hablemos de los sacos, porque si hablamos de los sacos y los sacos se queman con el UV, estamos hablando de una cosa que es muy frágil, estamos hablando de una cosa que es muy feble, que en el fondo el saco produce el modelo constructivo, pero no produce la estabilidad, porque finalmente no es el saco el de la resistencia, sino que lo que queda después que el saco muere. Y el saco es muy posible que muera. Entonces, la conversación de lo que está dentro del saco es lo que tenemos pendiente para el Super Adobe. Muy bien. Bueno, muchas gracias Marcelo. Muy interesante, intenso. Ahora ya nos vemos a la 1 con el conversatorio final, donde vamos a conversar entre todos los que estuvieron exponiendo y a ver cómo se aplican algunas de las cosas que vimos en el diseño de lo que estamos armando aquí para el Festival Telúrico. Así que hasta la 1, nos vemos de nuevo. Muchas gracias Marcelo. Gracias.